Bueno, Girón es un municipio histórico. Ir a comer fritanga. Tiene una expectativa muy especial aquí de este municipio. San Juan de Girón, más conocido como Girón, es un municipio del departamento de Santander que forma parte del área metropolitana de Bucaramanga al noreste de Colombia. El municipio se conoce a nivel nacional por su casco antiguo caracterizado por su arquitectura colonial española. Calles empedradas, casas con paredes blancas, grandes puertas de color marrón oscuro y negro, tejas de arcilla hacen de esta las estructuras de Girón. Su población consta de unos 285.000 a 290.000 habitantes. El actual alcalde es Jonaviud Ramírez. El municipio de Girón fue fundado en 1631. Por su arquitectura colonial, fue reconocido como Monumento Nacional de Colombia en 1959, hecho que fue reglamentado en 1963. El municipio de San Juan de Girón limita al oriente con los municipios de Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga. Una de las celebraciones más famosas es la del Señor de los Milagros. La concurrencia de feligreses es enorme, superando las 5.000 personas entre propios y extraños. Bienvenidos. Nos encontramos en el hoy conocido como Parque Peralta. Parque en donde nace, donde surge, donde se establece lo que hoy en día conocemos como el pueblo de San Juan de Girón. Girón fue fundado el 15 de enero de 1631 por el capitán o adelantado, que llamaban en esa época, Francisco Mantilla de los Ríos, un militar descendiente de los fundadores de Vélez y quien a través de una alianza con el virrey de la época llegan a un acuerdo para construir este pueblo. Girón se conserva, es un retrato fiel de una ciudad española. Cada construcción contiene fragmentos de historia de los siglos XII, XVI y XVIII. Pero por problemas también administrativos, él registra y hace la actividad en el lugar que escoge. Es un lugar que hoy en día, pues, digámoslo, pasando el río y pasando una quebrada, eran tierras del cura de Pamplona, de la provincia de Pamplona. El parque principal, la Basílica San Juan Bautista y el Parque de las Nieves son algunos de los sitios más representativos y visitados del municipio. Entonces, Francisco Mantilla de los Ríos comete el error geográfico de ubicar allá, hacer el acto simbólico. Lógico, el cura de Pamplona se disgusta y levanta la queja a Bogotá. En Bogotá el virrey Sancho de Girón, que fue con quien Francisco Mantilla de los Ríos llega a ese acuerdo administrativo, le da el cambio y decide entonces que tiene que cancelar ese contrato y establecer en otro lugar. Bueno, yo tengo una idea que está por ahí, en unos 180 años, yo creo, está un promedio de 80 años, hace que se fundó aquí lo que es Girón. Para esas fechas sucede un hecho bastante trascendental en la historia de Girón. Ocurre que cuando Francisco Mantilla de los Ríos va a Bogotá y le hace la propuesta al señor virrey, don Sancho, dentro del acuerdo o las condiciones para que él haga esto, él le dice, pues, ¿cómo motiva a él para que le den el permiso de construir un pueblo?
Entonces, con este argumento, Francisco va a Bogotá y le dice al virrey, ellos están robándole al rey su oro. Entonces, yo le propongo que usted me deje construir un pueblo, yo soy gobernador toda la vida, y el derecho de que uno de mis hijos o uno de mis herederos sea también gobernador. Yo a cambio me comprometo con mis 400 hombres, porque como él era capitán del ejército real, con mis hombres limpio todo ese territorio de malandros, de impíos, de ladrones, bueno, era un territorio donde no había ningún control. Entonces él ofrece eso, de limpiar y organizar, de evitar que los indígenas atacaran las poblaciones como Bucaramanga, como Piedecuesta. Girón se ha convertido en uno de los pueblos más representativos de Santander. Se encuentra ubicado a 7 kilómetros de Bucaramanga, la capital del departamento. Tiene una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Es un monumento nacional. Sus piedras, o más bien sus calles empedradas, datan más o menos de hace unos 200 años acá. Todos los puentes peatonales o vehiculares que en este momento ustedes eran pasos de caballo, eran caminos de herradura. Le aceptan esa propuesta y así es como él viene a fundar a San Juan de Girón. Dicen algunos cronistas que inclusive para levantarle el ego y que el virrey Sancho le colabore, se compromete a colocar el apellido de la familia del virrey en el pueblo para que la gente recuerde a través de la historia la familia del virrey. Él se va para Bogotá. En las crónicas de la iglesia de Vélez se habla que se da la misa por el alma de Francisco Mantilla de los Ríos. Es decir, ahí se sabe que él falleció. Porque aquí en Girón no hay crónicas de cómo falleció ni cómo fueron los hechos. Entonces lo que hace la viuda y la familia de él es llamar a un primo que está en España, pero en Bogotá lo hacen pasar como sobrino para ser heredero, porque el acuerdo era un heredero, no uno de la misma línea. Y entonces Francisco Mantilla de los Ríos y Palacios es quien realmente construye lo que hoy conocemos aquí de Girón. Ya es a nivel nacional, que es turístico, muy reconocido y que la gente le gusta venir a visitarlo mucho precisamente por la arquitectura, porque se le nota los años que tiene y que se ha conservado a través del tiempo lo más posible esa tradición como de las casas y las calles, y eso es muy llamativo para los turistas. Por normas de esa época arquitectónicas, la iglesia es el primer poder. Luego, ella tiene que estar en la parte superior de ese parque. La Basílica El Señor de los Milagros de la Villa de los Caballeros de San Juan de Girón, mejor conocida como la Basílica Menor de San Juan Bautista, fue fundada en el año 1639, reformada en 1781 y posteriormente en 1883. Al frente está el segundo poder y se ubica. En esa época era el rey, hoy en día lo conocemos como la alcaldía. Y el tercer poder es el poder económico. Y casi siempre en los pueblos antiguos vamos a encontrar que las casas son de 2 pisos y las casas son con balcones, porque son terrenos que los compran los ricos del pueblo. Al frente de esto, o a la izquierda del primer poder, está el cuarto poder, que es la policía, el batallón y la cárcel y los jueces. Pero ¿qué sucede? Hoy en día no encontramos ni batallones, en algunos lados está un puesto de policía, pero lo que generalmente encontramos en estos pueblos son escuelas, son colegios. ¿Por qué? Porque las mismas cárceles, las mismas celdas se transforman, pues eran amplias, eran cómodas y hoy en día se convierten en salones. Y así es que se construyen los pueblos de esa época y así se construyó Girón.
Estamos ubicados en la plazoleta de Las Nieves. Tiene su nombre a raíz de la capilla que vemos en la parte de atrás. La capilla se llama Nuestra Señora de las Nieves y le colocan este nombre porque el sueño fue que se les apareció una señora y le dijo que ella quería una casa blanca, pero más o menos la ubicación que se tiene es entre el año 1670, a partir de ahí se empieza la construcción de la iglesia. Se dice que es una de las capillas más fotografiadas o la capilla más fotografiada de toda Colombia. Por eso es importante la capilla dentro del contexto histórico. Entonces a esta iglesia venían todos los que no eran españoles y por eso la importancia de esta iglesia, porque aquí se congregaba todo el mundo. Aquí en las épocas antiguas hacían el mercado de los moros, de los pobres, de los indígenas, y aquí era donde ellos entraban a misa. Y de los aspectos importantes que también tiene Girón, vemos ahorita lo que es los puentes de Calicanto. Fueron en un momento una barrera, una manera que tenía la sociedad de ese momento de controlar el ingreso de extraños al pueblo. Y pues hoy en día son más amplios por aquello de los vehículos. Pero en la época de los españoles, en la época que estaba aquí la colonia, era el ancho de dos animales, de 2 caballos, de 2 burros, con 2 bultos, uno a cada lado, lo que llaman una carga, el campesino llama una carga, para que cuando llegaran y se encontraran no hubiera retroceso, sino que pasaran los 2 al mismo tiempo. Ese era el ancho del puente, y eso a la vez permitía que no todo el mundo podía ingresar, porque lo podían controlar, lo podían cuidar, mirar quién era, preguntarle quién era y todo eso. Y era una manera que tenía el gobierno de esa época de controlar a la gente aquí al ingreso del pueblo. Y por eso son famosos también, porque es el único pueblo en Colombia que tiene estos puentes desde la época de la colonia. Estos son los puentes que más atraen a las personas del extranjero. Son conocidos como los puentes de Calicanto. El nombre proviene de la técnica que se heredó de los romanos de mezclar la cal, arena cernida, bien finita, otro tipo de piedras, de arenas, y forman una masa. Y para que se unan, dicen los historiadores de la época que ellos cogían un buey y lo degollaban, y con esa sangre armaban la masa y iban pegando. Hay unas crónicas negras, oscuras, que dicen que no las dejan ver, pero cuentan algunos historiadores y cronistas, que dicen que en América hubo un periodo en que era más barato comprar 30 negros que comprar un buey para armar y hacer esas construcciones. No sé qué tan cierto sea, pero eso es un comentario que se ha venido transmitiendo. Estos pasos elevados forman parte del casco antiguo de Girón y fueron construidos en la misma época. 6 puentes sobre la quebrada de Las Nieves facilitan el acceso vehicular y peatonal al centro del municipio. Antón García, San José, El Mono, San Benito, Las Nieves y Los Mirtos son los nombres de estas estructuras coloniales elaboradas en piedras. Hay muchas historias alrededor del empedrado de Girón. Yo les voy a contar la que a mí me contaron. Y dice así: en la época colonial, quien se emborrachaba y armaba desorden en el pueblo debía pagar esta afrenta de alguna manera.
Entonces, el gobierno de la época se inventó esta estrategia, la cual consistía en que quien armara desorden al estar tomado debía sacar del río un costal de piedras y con esto pagaba su condena. De esta manera fue que el pueblo logró ser empedrado, ya que habían demasiados borrachos.